A medida que el nivel del mar subía, los continentes se sumergían uno por uno. Las prósperas civilizaciones del hombre quedaron sumergidas y la humanidad decayó. Sin embargo, la vida marina floreció en este nuevo mundo. Vemos a un padre con su hijo buceando en las ruinas de una ciudad. Nuestro protagonista se llama Bota y por el momento no sabemos el nombre del padre. Ambos estaban buscando provisiones y luego de un rato entran a un supermercado. Empiezan a tomar todo lo que necesitan y Bota se fija que su padre agarró unos tenedores. Le dice que ya tienen muchos y no hay necesidad de llevar más, pero su padre le da una gran lección y le dice que aunque no pueda encontrarle un uso ahora, llegará el momento en que sí los necesite. Luego de haber recolectado todo, se retiran a la superficie, mientras Bota nos cuenta que su padre le llama a estos lugares ruinas y que en un pasado eran ciudades llenas de gente, pero ahora no son más que entornos tétricos debajo del agua. En la superficie, la hermana menor de Bota los estaba esperando. La niña se llama Lita y había estado observando el lugar para encontrar alguna ave, ya que si hay aves cerca también hay tierra firme, pero al parecer no han visto ninguno durante meses, y Bota le pregunta a su padre si acaso de verdad cree que hay alguien más vivo aparte de ellos. Lita también le pregunta si acaso todos están en el cielo con mamá. El padre los acerca a él y les dice que está seguro de que hay alguien más ahí afuera, pero hasta que los encuentren, él los protegerá con su vida y ambos deben ayudarse mutuamente, ya que están en el mismo barco. Los hermanos le dan la razón y Bota nos explica las tareas que tienen cada uno y cómo son sus días en el barco, pero sobre todo una regla muy importante que deben seguir. Antes de que el sol se oculte, varios relojes empiezan a sonar. Esa es la señal de que deben resguardarse dentro del barco. Sin importar lo que pase, deben hacerlo antes de que anochezca, ya que una vez que el sol se va, el ambiente se llena de tensión y el barco empieza a sacudirse, debido a que a las afueras aparecen enormes monstruos que rodean el barco. Estos empiezan a golpear y lo único que desea Bota es que se vayan. Su padre los abraza y les dice que no se preocupen, ya que pronto se irán. Luego de un par de horas todo se tranquiliza y los niños se ponen a dormir. Bota aprovecha para preguntarle a su padre si en el lugar en donde antes vivía también habían estas bestias. Él le contesta que sí, pero también habían arponeros, unos guerreros que luchaban contra los monstruos para proteger a su gente. Y además él también era uno de ellos y su tatuaje era muestra de ello. Bota le pregunta qué eran esos 6 puntos que habían debajo de la marca y su padre le dice que son estrellas, pero los niños no saben que es una estrella, ya que por el peligro siempre han estado bajo cubierta por las noches. Su padre les cuenta que las estrellas son como millones de joyas brillantes esparcidas por todo el cielo oscuro y que hace mucho tiempo la gente las usaba para navegar. Los niños se duermen y el padre se queda deseando algún día mostrarles lo hermoso que es la noche, mientras nos quedamos observando una luna destruida sin saber qué fue lo que le pasó al mundo. Por la mañana siguiente, a salir a cubierta, todo se encontraba destrozado, pero lo más importante es que se encontraban a salvo. A pesar de eso, hay grandes marcas de garras en el barco, lo que significa que tendrán que pasar la semana reparándolas. Bota se ofrece para ir a las ruinas a buscar lo que necesitan, pero su padre alterado se lo niega, ya que los monstruos se esconden ahí por el día, y que si bien la otra vez fueron juntos fue porque él se aseguró de que no hubiera peligro, así que les prohíbe bajar a las ruinas hasta que cumplan los 17 años. Bota se opone y le pregunta hasta cuándo piensa tratarlos como niños, ya que desde que tiene memoria ha estado atrapado en este barco sin ver nada más que agua a su alrededor. Pero Lita los interrumpe, ya que había aves volando hacia esa dirección. La familia termina de discutir y se ponen en marcha para seguirlas. Luego de un rato se encuentran con una isla de construcción y encima de ella había un barco. La familia se sorprende y Bota se fija que hay gente, pero su padre le tapa la boca y le dice que esperen dentro del barco. Si algo le pasa, quiere que giren el bote y se vayan. Bota le pregunta si peleará contra ellos y el padre le responde que eso dependerá si son buenas o malas personas. Se lanza al agua y nada hacia la isla. Al llegar todo estaba en escombros y al entrar se topa con unas escaleras. Cautelosamente sube y entra a un cuarto. Se sorprende al ver que en el lugar se encontraban restos de lo que podría ser una familia. Por otro lado, los hermanos esperaban ansiosos a su padre, pero Bota se percata de algo. Una figura humana estaba en el agua pidiendo ayuda. Volvemos con el padre, quien se encuentra con unos explosivos muy antiguos. También se percata que había un enorme agujero en la pared y las barras de acero se doblaban hacia adentro. Al parecer, la familia que vivía antes fue atacada desde el exterior. Y no solamente eso, ya que las mismas marcas que habían en el barco también se encontraban en la pared. En eso escucha a Lita pidiendo ayuda y vuelve rápidamente al barco. Lita le cuenta que Bota está intentando ayudar a alguien. El padre se fija en aquella figura humana y se percata que eso no es una persona. La cosa extraña se sumerge en el agua y el ambiente se pone tenso, ya que saben que hay algo debajo de ellos. El padre asustado sujeta a sus hijos y de las profundidades podemos ver una enorme criatura. De un bocado destruye el barco y la criatura intenta sumergirlo. De suerte la familia sale a flote, pero son golpeados por la cola de aquel monstruo, y el impacto los manda a la orilla de la isla. El monstruo se calma por un momento y vemos a la familia descansando. Bota despierta y se asusta al ver que Lita no responde. Su padre lo calma y le dice que seguramente se desmayó por el shock, pero lo más importante es que estén bien. Sin embargo, el padre había sido atravesado por una barra de acero. Le dice a Bota que no se preocupe, que lo más importante ahora es que tome a su hermana y huyan del lugar, que no tenga miedo, ya que él estará detrás de él apoyándolo. Bota, sin más que hacer,
mujer toma a su hermana y huye del lugar, mientras su padre con mucho dolor intenta quitar la barra de acero de su cuerpo. Sin embargo, la criatura lo observaba. A pesar de estar quemándose con los rayos del sol, este permanecía fuera del agua. Esto era un problema y el padre se alistaba para atacar, pero justo en ese momento la criatura voltea a ver a sus hijos y con una sonrisa maquiavélica se lanza a atacarlos. Bota ve cómo la criatura se acercaba cada vez más y de buena suerte logra salvarse. La criatura mete un tentáculo dentro del edificio y empieza a buscar a los niños. Bota evita hacer ruido para no ser encontrado, pero uno de los ataques casi lo alcanza y no tiene otra opción más que esconderse bajo unos escombros. Los ataques paran por un momento y se pregunta si acaso ya se fue. Se asoma a ver y se alegra al ver que su padre estaba bien, pero aquel ser empieza a deformarse y resulta ser los tentáculos de la criatura. Bota no puede moverse por el miedo y sin ninguna oportunidad es arrastrada hacia afuera. El monstruo estaba a punto de comérselo y el niño solo gritaba por ayuda, pero justo en ese momento su padre llega a salvarlo, corta el tentáculo y baja con su hijo por la espalda de la criatura, y una vez en el suelo se alista para luchar, mientras le grita a la bestia que no toque a su hijo de nuevo. Le dice a Bota que se resguarde detrás de las rocas. Se da cuenta que este leviatán es mucho más grande de lo habitual, pero eso no importa ahora, ya que si no logra derrotarlo sus hijos morirán. Sin más que pensarlo, saca su arma y se lanza a matar a la maldita bestia. Grande pero a la vez lento, y ya que está fuera del agua tiene oportunidades de ganar, pero en eso recibe un golpe que lo manda a la pared dejándolo sin aliento. El leviatán se acerca para devorarlo, pero el padre aprovecha una cuerda que tenía al costado, lo corta y es llevado hacia arriba antes de ser tragado. Se sujeta de la tubería y antes de ser alcanzado por la bestia logra quitarlo de la pared. Aprovecha la caída para atravesar el tubo en la boca de la bestia y para no ser tragado lo utiliza como soporte. Tiene a la bestia inmovilizada y empieza a apuñalarlo sin piedad, pero para su mala suerte el tubo se quiebra y los dientes de la bestia lo atraviesan. Bota se queda atónito al ver la escena, mientras el padre recuerda los buenos momentos junto a sus dos hijos. Él siempre buscó protegerlos, ya que lo que más teme en el mundo es no poder hacerlo. Mira a su hijo y con una sonrisa le dice que lo ama. Suelta su arma y saca de su bolsa el explosivo que encontró antes, y con sus últimas palabras le dice que cuide a Alita por él, y sin pensarlo más acciona la bomba. La bestia ha sido derrotada y vemos a Bota afligido llorando por la pérdida de su padre en la soledad del océano. Si te está gustando el video deja tu like, ya que si llegamos a la meta de 3000 likes estaré trayendo la segunda parte de este manga lo más antes posible. Bota está teniendo una pesadilla, en donde ve a su padre y a su hermana muertos. Despierta agitado y al ver a su hermana se le salen las lágrimas. Su padre ya no está con ellos y sus últimas palabras fueron que cuide a su hermana. Bota se aferra a ella lamentando la pérdida, ya que ahora en adelante estarán por su cuenta. Por la mañana encuentran un pequeño barco con provisiones en la orilla y Bota le dice a su hermana que lo ayude, pero ella le pregunta ¿dónde está papá? Bota se queda callado sin saber qué decirle, pero la niña empieza a llorar. Le pregunta por qué papá no está aquí. ¿Acaso está con mamá ahora? A Bota también se le salen las lágrimas y abraza a su hermana. Ambos comprenden su realidad y ahora deben estar más unidos que nunca. Luego de esto, los hermanos empiezan a revisar las provisiones que habían en el bote, pero debido a que no han comido, sus estómagos están gruñendo. Bota busca algo para pescar, y al levantar una caja se le caen unos tenedores. A su mente vienen las palabras de su padre cuando le dijo que eventualmente las necesitaría. Se le salen algunas lágrimas, pero no es momento de llorar. Prepara un arpón improvisado y cuando estaba por meterse al agua se queda quieto. Le teme a la idea de que el monstruo siga vivo, pero justo su hermana lo agarra y le dice que no se vaya, no quiere quedarse sola. Bota le da la razón y a sus espaldas aparece un cangrejo. Los chicos aprovechan para cocinarlo y por esa noche tenían algo de alimento. Pero esto no puede seguir así, necesitan un plan para conseguir comida y agua. Así que al día siguiente nuestro prota aplica todo lo que le enseñó su padre y junto a su hermana logra desalinar el agua del mar. Ahora es momento de explorar el lugar y se encuentra con los restos de la familia anterior. Mientras revisan las cosas, Bota se da cuenta que todavía hay un explosivo como el que usó su padre, y al recordar cómo luchó contra el leviatán se pregunta si él también será capaz de proteger a su hermana. En fin, Bota estaba preparando su arpón ya que tarde o temprano tendrá que meterse al agua para conseguir comida, y si el monstruo vuelve de nuevo, él protegerá a su hermana con la espada de su padre. En ese momento mueve un botón sin querer, y de la espada sale aire comprimido que le impulsa hacia adelante, y al no poder controlarlo se choca contra una columna. Su hermana le pregunta si está bien y lo agarra para que lo siga, ya que encontró una puerta en el suelo en donde los cangrejos se estaban escondiendo. Bota baja con mucho miedo, pero al llegar al final de las escaleras se encuentra con un arrecife. Con entusiasmo se lanza a buscar su presa, y se alegra porque ahora podrán vivir tranquilos en ese lugar sin preocuparse de la comida.
pero cerca de ahí algo brillaba. Al acercarse cuidadosamente se da cuenta de que todo el edificio estaba rodeado de huevos del Leviatán, y para su mala suerte uno de ellos eclosiona. Bota asustado nada hacia la superficie, mientras debajo de sus pies gran parte de los huevos se rompían. Uno de ellos logra atraparlo de la pierna, y antes de ser devorado, Bota lo evita con su lanza. El monstruo cae con la herida en el ojo, mientras con una mirada asesina ve a Bota escapando. Al llegar a las escaleras, la criatura logra alcanzarlo. Bota intenta alejarlo con la espada, sin embargo el monstruo se lanza a atacarlo, pero por pura suerte el prota logra esquivarlo y con mucha prisa sube las escaleras para no ser alcanzado. Ya estando arriba tapa la entrada, pero el monstruo atraviesa la puerta con sus garras y Bota clava su espada para alejarlo. El ambiente está en silencio, preguntándonos si acaso la criatura murió. Para no correr riesgos, Bota pone escombros encima de la entrada y se da cuenta que Lita no estaba en el lugar. Desesperado empieza a buscarla y al salir ve a su hermana muy cerca del agua. Le grita que se aleje y se acerca a preguntarle qué pasa. Lita levanta el brazo señalando el horizonte, en donde se podía ver la silueta de una persona. El prota queda aterrado al pensar que la criatura que atacó a su familia aún seguía viva. Lita sube al bote y empieza a remar, mientras con alegría le grita a su hermano que papá volvió. Bota desesperado le pide que regrese, que aquella cosa no es papá. El sol se estaba ocultando y los relojes que quedaron del barco empiezan a sonar. La tensión rodea a nuestro prota, quien sin pensarlo se lanza a salvar a su hermana. Mientras la alcanzaba se fija que de un costado del edificio estaban saliendo los leviatanes. Estos se dan cuenta de nuestro prota y empiezan a seguirlo. Bota sale del agua y alcanza a su hermana, y al ver que es demasiado tarde jala el bote hacia unos escombros. Y mientras ayudaba a su hermana para que se resguarde, uno de los monstruos yacía debajo de él. Con pura suerte logra esquivarlo y ambos hermanos se dan cuenta que están rodeados. No pueden hacer nada, si intentan llegar a la orilla seguramente serán devorados. Las esperanzas se han acabado para nuestro prota. Sin embargo no puede rendirse fácilmente, ya que debe cumplir la promesa de cuidar a su hermana. Debido a los ataques el lugar es derrumbado, nuestro prota agarra a su hermana y salta para llegar al bote, mientras a sus espaldas los monstruos se estaban comiendo entre ellos. Aprovechan la oportunidad para remar hacia la orilla, sin embargo los monstruos nuevamente estaban detrás de ellos. Apenas llegan a la orilla y los hermanos entran al edificio. Bota le dice a su hermana que suba por las escaleras, mientras él se queda a romperlas, pero los monstruos llegan y apenas los ven se lanzan para atacarlos. Bota con todas sus fuerzas intenta romper las escaleras, a pesar de eso es alcanzado y sin más que hacer intenta llegar donde su hermana, pero detrás suyo uno de los monstruos lo tenía casi en sus manos. Logra lastimar su espalda, pero justo en ese momento las escaleras se rompen, dejando a los gusanos abajo. Estos sin suerte intentan subir y los protas ya a salvos pueden respirar por un momento. Lita se preocupa por su hermano, pero él le dice que está bien y se van a quedar ahí hasta que salga el sol. Pero al entrar a la habitación se encuentra con el monstruo de antes. Los niños quedan aterrados sin poder moverse, pero la bestia arremete contra Bote y se lanza para tragarlo. Lita atraviesa su ojo mientras le grita que suelte a su hermano. El monstruo queda confundido y sin pensarlo se lanza a atacar a la niña, pero debido a sus heridas se queda sin visión y solo puede olfatear a la niña. Lita está espantada pidiendo ayuda en silencio, viendo cómo la bestia cada vez estaba más cerca de ella. Bota empieza a hacer ruido para llamar su atención y cuando el monstruo se lanza a tragarlo aprovecha para meterle un recipiente de gasolina por la boca. Bota lo esquiva y el monstruo se estrella contra la pared. Nuestro prota se levanta, agarra su espada y corta unas barras de acero para hacer chispas y prender todo el lugar. El Leviatán se envuelve en llamas. Bota agarra a su hermana y le dice que suba las escaleras para resguardarse. Debido a todo esto, la bomba que quedaba cae al suelo, rodeada por el fuego. Bota se apresura y agarra a su hermana para protegerla. Todo el lugar se derrumba y los escombros destrozan los huevos que habían debajo. Por pura suerte los hermanos se salvan, saliendo a la superficie para resguardarse en lo poco que quedaba. Pero esto aún no ha terminado. Los pocos monstruos que sobrevivieron estaban delante de ellos para atacarlos. Bota intenta alejarlos con la espada, pero uno de ellos la muerde y poco a poco se empiezan a acercar. Está aterrado y en su mente solo puede pensar en sobrevivir. Ojalá hubiera alguien para ayudarlos. A lo lejos se observaba una silueta. Los niños se sorprenden. Alguien más había llegado para salvarlos. Aquella chica albina se llamaba Kana. Los monstruos se lanzan a enfrentarla, pero saca un arma y empieza a disparar por todo el lugar. Los chicos se resguardan para no ser alcanzados por los arpones que lanzaba, pero detrás de ellos aún quedaba un monstruo. Los niños logran esquivarlo y Bota saca la espada para atacarlo. Sin embargo el ataque falla. La bestia agarra su espada y estaba a punto de aplastarlo con sus garras. Bota no sabe qué hacer, pero es salvado por la chica. Justo se había quedado sin balas y se disponía a recargar, pero de las aguas sale otra bestia. Kana logra esquivarlo, sin embargo su arma cae al agua. Más leviatanes venían hacia ella, pero ella estaba con cortes en el brazo. Furiosa saca sus espadas para pelear en serio y se lanza a masacrar a las bestias. Bota no podía creer cómo aquella chica estaba acabando con todos los monstruos tan fácilmente. Al terminar con todo, a sus pies solo había cadáveres y un mar de sangre. La chica se voltea a ver a los niños y les dice que tuvieron mucha suerte al encontrar un arponero en mar abierto. Su nombre es Kana y pertenece a la Unión de Busan.
Bota le pregunta qué es eso, y a las espaldas de Kana se podía escuchar un enorme sonido. Aquellas construcciones que se podían ver de lejos en realidad eran enormes embarcaciones. Uno de los barcos llega donde ellos para rescatarlos. Bota se fija que del barco salía mucha gente a verlos, y los niños se llenan de lágrimas al darse cuenta que ahora están a salvo. Ambos hermanos se abrazan ya que por fin han encontrado a más personas después de tanto tiempo. Luego de encontrar el milagroso barco del tamaño de una isla, los hermanos se sorprenden cuando un submarino emerge del agua repentinamente. De este submarino sale Blune, uno de los compañeros de Kana, diciendo que fue tan rápida que ni siquiera pudieron alcanzarla para apoyarla. En poco tiempo, su equipo sale a realizar una búsqueda en la zona, para asegurarse de que no queden leviatanes vivos, pero no encuentran más que cuerpos cortados en cubos. El Dr. Foy examina los cadáveres, lamentando que Kana no haya dejado al menos uno vivo para estudiarlo. Al observar el área, nota que todos los huevos de los monstruos habían sido destruidos, pensando que si todos hubieran nacido realmente estarían en problemas. Le pregunta a Kana si los aplastó a todos, pero ella se queda pensativa y aclara que ella no lo hizo. Poco después, el Dr. Foy se impacta mucho cuando uno de los miembros de su equipo encuentra el cadáver de aquella bestia que fue derrotada por el padre de Bota. Mientras observan a la enorme criatura de al menos 50 metros, Blune le pregunta sorprendido si acaso se refiere a uno de los 7 demonios del mar. El doctor le asegura que sí, declarando que la bestia es incluso mucho más inmensa de lo que decían los rumores. Claramente aún atónito por tal descubrimiento, le pregunta a Kana si acaso mató ella sola a la bestia, pero la albina nuevamente aclara que ella no lo hizo, con una expresión muy desconcertada y sorprendida a la vez. Pensativa, Kana voltea a ver la bestia que estaba en sus pies y nota la espada que Bota cargaba con él. Por su lado, los niños suben a un pequeño bote, donde Ki-Ho Lee, un funcionario público del centro de refugio, los estaba interrogando. El hombre escribe sus nombres para registrarlos y les pregunta cuánto tiempo estuvieron a la deriva, calculando por la apariencia de los niños que tal vez sería un año o poco más, pero Bota le aclara que en realidad fueron tal vez unos 10 años. El funcionario se hace el sorprendido, pero de inmediato cambia su expresión a una más aburrida, dando unos golpecitos al niño y pidiendo que digan la verdad, pues no pueden tener ninguna información falsa al registrarlos. Lita se enoja y le grita que no están mintiendo, pero esto solo logra enojar más al señor, quien no tolera la falta de respeto de la niña. Antes de que puedan seguir peleando, Bota tristemente confiesa que su padre estaba con ellos, aclarando con lágrimas en sus ojos que fue así hasta que el monstruo marino lo atrapó. Más calmado, el funcionario termina de registrarlos y les informa que él cuidará de ellos. Bota vuelve a observar a Kana y a su equipo y le pregunta a Ki-Ho quiénes son esas personas. Este le aclara que son arponeros y el prota de inmediato recuerda a su padre. Muy sorprendido por ver tantos, se da cuenta que su padre decía la verdad y no era solo una historia. Ki-Ho les explica que la chica que los salvó es especial, pues Kana es una arponera de 3 estrellas, algo que realmente es muy impresionante, pues los arponeros marcan el número de monstruos marinos que han matado en sus cuerpos, y cada estrella representa 100 de esas bestias. Incontables arponeros mueren incluso antes de obtener una sola, por lo tanto así de impresionantes son las 3 estrellas en el brazo de Kana, ya que indican que ella ha matado a más de 300 monstruos marinos. Sorprendido, Bota comenta que entonces 6 estrellas significarían por lo menos 600 leviatanes muertos, pero el hombre se ríe a carcajadas, diciendo que 6 estrellas son casi imposibles, y el arponeo más alto de la Unión de Busan tiene al menos 4 estrellas, por lo que si existiera aquel arponeo de 6 estrellas, sería casi una leyenda. Sin embargo, el prota recuerda que su padre definitivamente tenía 6 estrellas tatuadas en su brazo. Aún así, decide no comentar más al respecto. Poco después, finalmente les dan la autorización para subir a la enorme embarcación. Un hombre les entrega una caja con las cosas que lograron recuperar del barco en donde estaban. Bota lo agradece y se dispone a seguir a Ki-Ho, que les explica a él y a su hermana que les proporcionarán una casa temporal por el momento. Los hermanos se sorprenden al saber que podrán vivir allí, pero Ki-Ho les advierte que tendrán que comportarse durante su estadía, ya que si hacen algo mal en su periodo de prueba serán expulsados de inmediato. A pesar de que su turno ya había terminado, Ki-Ho no tiene más opción que llevar a los niños al mercado a comprarles unos zapatos, ya que estos están descalzos y eso solo es una receta para el desastre en Busan. Sin siquiera saber lo que es un mercado, los hermanos siguen a Ki-Ho y se impactan al llegar al lugar completamente iluminado y lleno de gente. Mientras caminan, observan con asombro los incontables puestos de comida, las personas ofreciendo sus productos y otros llenando el lugar con música. Finalmente llegan al puesto de zapatos, donde el vendedor les informa que por 2 pares son 30 nueces, la moneda que se usa en Busan. Un precio aparentemente caro para el funcionario, quien intenta negociar el precio, aclarando que los niños son refugiados. Sin embargo, el vendedor no cede, pues los zapatos al parecer son difíciles de encontrar. Al no tener más opción, Ki-Ho le pregunta a Bota si tiene algo para intercambiar en su caja. El niño saca varias cosas sin saber qué sería de valor, pero el vendedor lo interrumpe, sorprendido al ver que saca una botella de whisky. Rápidamente le dice que eso será suficiente para pagar los zapatos, lo cual alegra mucho a Bota, pero Ki-Ho lo detiene de inmediato, juzgando al vendedor por querer estafar a los niños. Luego exclama en alto ante todo el mercado que los niños tienen una botella de whisky, llamando la atención de muchas personas. La gente examina la botella muy sorprendida al ver que incluso tiene el sello todavía. Al ver alcohol después de tanto
pasando tiempo, muchos empiezan a ofertar grandes cantidades de dinero, llegando a ofrecer incluso 1600 nueces solo por la botella. Al final del día, los niños salen del mercado con sus nuevos zapatos, un montón de comida y cosas necesarias. Lita se alegra después de haber obtenido tantas cosas del mercado y lamenta haber vertido las otras botellas de alcohol que tenían al océano. Bota la anima diciendo que no tenían otra opción, pues en aquel entonces necesitaba más el agua de la lluvia que el alcohol. Quijo les explica que el valor de las cosas pueden cambiar dependiendo de la situación y la única cosa que importa en este lugar es el dinero. Con esto claro, los niños finalmente llegan al lugar en donde se quedarán, una habitación realmente sucia y abandonada. Quijo se disgusta al ver el estado del lugar, pero se sorprende al ver que los niños la adoran. Esto realmente es la humildad. Los hermanos se asombran al asomarse por la ventana, viendo un cielo nocturno lleno de infinitas estrellas y nebulosas por primera vez en toda su vida. Lita exclama que el cielo está brillando y Quijo les explica que solo se trata de las estrellas. Bota piensa en su padre con una expresión triste, pero poco después sonríe con lágrimas en los ojos, recordando lo mucho que él quería mostrarles las estrellas algún día. Por otro lado, esa misma noche Kana se reúne con Sting, un experto en armería que estuvo examinando la espada que ella le entregó. Efectivamente, el arma que Bota tenía resulta ser la genuina espada de un arponero, algo aparentemente muy valioso. Kana sostiene la espada y asegura que si es original, entonces su dueño definitivamente tiene que ser el asesino de Leviatanes, el legendario arponero de 6 estrellas, Teoma. De inmediato entiende que pronto habrá un baño de sangre y que los niños no pueden permanecer en ese lugar por mucho tiempo. Poco después vuelve a su habitación, con muchas preguntas en su mente acerca de Teon y los niños. Antes de continuar, quiero agradecer a todos por su apoyo y mandar un saludo a todas las personitas que están apareciendo aquí abajo. Si también quieres salir en el próximo video, déjame en los comentarios lo bien que te lo pasas en estos resúmenes. Se los agradezco de corazón, así que sin más que decir, continuamos. Nos muestran el pasado de Kana, revelando que ella y sus padres solían ser refugiados que vivían en el mar abierto, limpiando el fondo del mar para sobrevivir y vendiendo chatarra a la Unión de Busan para así obtener suministros de recompensa. Pero lo que de verdad quería Kana y el resto de refugiados era llegar a convertirse en ciudadanos de la Unión de Busan, ya que allí podrían vivir pacíficamente sin preocuparse de los monstruos o la brutal marea. La vida de un refugiado era agotadora y cruel, con frecuentes accidentes y lesiones, así como ataques de bestias y muertes todos los días. Lo único que necesitaban y buscaban con desesperación era una reliquia, ya que la Unión de Busan prometió otorgarles la ciudadanía si encontraban una. Kana no creía que encontraría nada en ese mar lleno de basura, pero pronto el milagro ocurrió y encontraron un verdadero tesoro marino, un almacén con la marca de Industrias Pesadas Masura, donde encontraron varias máquinas de gran valor, pues se trataba de unidades de exploración de aguas profundas desarrolladas por la antigua civilización. Los padres de Kana la abrazan con alegría, ya que finalmente se convertirían en ciudadanos de Busan. Todos estaban muy contentos de que ya no tendrían que preocuparse por los monstruos, pero poco después la pesadilla comenzó. Una enorme bestia abordó el barco inesperadamente, asesinando a incontables personas en poco tiempo, incluida la madre de Kana. La niña albina tuvo que presenciar con horror la muerte de su propia madre, quien en sus últimos momentos le suplicó que corriera a esconderse. Kana no podía moverse, pero su padre la alcanzó y la llevó rápidamente a la cabina del barco, donde envió un mensaje de emergencia a Busan. Luego de lo que parecía una eternidad intentando comunicarse, un miembro de Busan contestó, pero a pesar de que le explican la situación, la persona al otro lado de la radio declara que Busan no tiene la responsabilidad de proteger a refugiados. El padre de Kana les ruega por ayuda, pidiendo que al menos la salven a ella, ya que solo es una niña y está herida. A pesar de las desesperadas súplicas, la única respuesta que obtuvieron fue un frío denegado. Luego les desearon suerte y colgaron sin decir más. Como último recurso, el padre de Kana exclama que encontraron reliquias de Industrias Masura, con la esperanza de convencerlos, pero lamentablemente ya era muy tarde. Repentinamente, una de las tenazas del monstruo atraviesa el techo de la cabina y toma al padre de Kana. Ella intenta alcanzarlo, pero su padre le exclama que se aleje. Soltando un grito desgarrador, Kana presencia la horripilante muerte de su padre frente a ella, quedando paralizada luego de ser bañada en sangre. Completamente en shock, no hace más que recordar lo felices que sus padres estaban con ella anteriormente, sin entender en absoluto cómo todo se convirtió en esta horrible masacre. Toda esperanza de vivir la abandona, por lo que tan solo se rinde y observa las tenazas de la bestia a punto de acabar con su vida. Sin embargo, es repentinamente salvada por Teon, quien le dice que no renuncia a vivir tan fácilmente. Teon fue el único arponero de la Unión de Busan que hizo presencia en el barco para ayudar, por el simple hecho de que los vio por casualidad mientras estaba pescando en una zona cercana. Luego de dejar a la niña con el único refugiado que quedaba en el barco, Teon les ordena que usen el bote salvavidas para escapar, mientras él distrae al monstruo marino. Dicho esto, Teon se dirige a la bestia con determinación, esquivando varios ataques del monstruo y aprovechando uno de sus movimientos para liberar el bote salvavidas al agua. Luego vuelve a atacar, pero se da cuenta que el caparazón de la criatura es mucho más grueso de lo que esperaba, por lo que decide aumentar la potencia de su espada. Con mucha más fuerza que antes, Teon ataca nuevamente, logrando romper el caparazón exitosamente. La criatura retrocede por el daño, pero Teon no se detiene y se lanza hacia ella nuevamente. Mientras tanto, Kana observa asombrada al ver que un solo hombre está peleando de manera uniforme contra una bestia tan gigante. Un hombre que no retrocede ni tiene miedo, un verdadero cazador de depredadores.
Luego de increíbles múltiples ataques, la espada de Theon logra cortar a través del caparazón de la criatura, llegando a rebanar una de sus tenazas enteras. Pero esto solo enoja al monstruo, que empieza a golpear la superficie del barco intentando hundirlo. Luego saca una enorme y pesada pieza de maquinaria del interior del barco y la arroja a la cabina de control, donde el refugiado y Khan aún se esconden. Completamente enfurecido, Theon vuelve a lanzarse contra el monstruo y decidirá matarlo. Mientras tanto, Khan le pide ayuda al hombre que lo acompañaba, pues sus piernas quedaron atrapadas bajo los escombros. Sin embargo, el hombre mira la escena con terror y sale corriendo de la cabina, dejando a la temblorosa niña llorando y pidiendo ayuda. Theon logra ver al hombre saliendo de la cabina, exclamando desesperadamente que no quiere morir. Aún así, la atención de Theon permanece en la bestia, ya que extrañamente dejó de defenderse de sus ataques. El barco entero empieza a temblar y Theon se da cuenta de que se trata de la bestia. Rápidamente le grita al refugiado que se agache y finalmente la bestia expulsa incontables púas de gran tamaño. Theon logra bloquear la mayoría con su espada, pero quedó clavado a la pared por una de las púas que se enterró en su brazo y otro en su pierna. El refugiado no tuvo tanta suerte, pues al no ser lo suficientemente rápido terminó fatalmente apuñalado, perdiendo así la vida. La criatura arremete contra Theon nuevamente, pero este logra esquivarlo luego de quitar la estaca de su pierna, la misma que usa para enterrarla en la tenaza de la criatura, para así liberarse dolorosamente de la estaca que había en su brazo. Una vez libre, aprovecha su impulso para dar vueltas en el aire y atacar con todas sus fuerzas nuevamente, pero segundos después el monstruo marino lo golpea enviándolo lejos y haciendo que escupa sangre. Theon se ve en problemas, pues ya le es difícil incluso estar de pie simplemente y ha usado todo el gas de su espada. Aún así sonríe al ver que el monstruo tampoco está en un buen estado, pero se sorprende al ver que este empieza a quejarse del sol desesperadamente, pues estaba empezando a amanecer. El monstruo salta de inmediato al mar, dejando por fin el barco. Theon se desploma, exhausto y aliviado, ya que al parecer incluso las grandes bestias no pueden evitar odiar la luz del sol. Con sus fuerzas restantes se dirige a ayudar a Kana, logrando sacarla de los escombros. Así Kana fue la única sobreviviente de esa pesadilla, terminando sola, herida y con un creciente odio hacia aquellas bestias. Los arponeros de la Unión de Busan llegaron en grupo poco después, pero no fue para salvar a nadie, sino para recuperar las reliquias que los refugiados encontraron. Por supuesto, a cambio de la reliquia pagaron el tratamiento médico de Kana y le hicieron una ciudadana de Busan. A pesar de esto, ella no estaba nada feliz. Poco después, los ciudadanos de Busan celebraron a todos los arponeros por recuperar una reliquia y supuestamente derrotar a un leviatán, que aparentemente se trataba de Skutun, uno de los 7 demonios del mar. A nadie le importó la gente que murió para que esto sucediera, pues a las personas de Busan los refugiados simplemente no les importan. Sin querer ver nada más, Kana camina cabizbaja por el enorme barco hasta escuchar a unos arponeros hablando. Si te está gustando el video, deja tu like y comparte, para traer la tercera parte de esta increíble historia en menos de 48 horas. Sin más que decir, continuemos. Entre ellos se encuentra el mayor Dohu, quien les habla a sus compañeros acerca de lo simple que son los refugiados, pues prácticamente realizan trabajos gratuitos para obtener la ciudadanía. El arponeo cuenta que él recibió el mensaje de emergencia del día anterior, y se ríe al contar que simplemente dio un denegado como respuesta. Muy orgulloso de sus acciones, el hombre dice que como todos murieron, consiguieron la reliquia gratis. El ambiente se vuelve pesado para Kana, quien se queda paralizada en su lugar, muy impactado por lo que acaba de escuchar. Los arponeros miran a su dirección al escuchar el sonido de una botella rompiéndose. Kana lo mira con un semblante oscuro sosteniendo la botella rota y le pregunta al arponero si de verdad está esperando que todos murieran para quedarse con la reliquia. Dohu la reconoce, por lo que se acerca a ella y le pregunta altaneramente cómo se siente haber vendido la vida de sus propios padres por la ciudadanía de Busan. Esto provoca que Kana pierda la compostura por completo, por lo que se lanza hacia el mayor gritando que lo matará. Sin embargo, Dohu detiene a la niña con un solo golpe, enviándola directa al suelo. Luego la levanta por el cuello diciendo que todos los refugiados son salvajes y que resistirse a un arponero es un delito grave en Busan. Seguidamente el hombre le coloca unas esposas y le advierte que podrían incluso ejecutarla en el acto, explicando que los arponeros son la justicia. Kana lo mira con una sonrisa sombría desde el suelo, burlándose del título que se autoproclaman, cuando claramente ignoraron el mensaje de ayuda de los refugiados y solo son unos lamentables cobardes. Muy enojado, Dohu la patea sin contenerse para que segundos después él y sus hombres le empiecen a golpear sin que ella se pueda defender. Esto hasta que Theon aparece repentinamente, incluso a un herido aleja a los arponeros con un solo movimiento, enviando a cada uno lejos con gran fuerza. Bastante enojado, Theon pregunta qué creen que hacen golpeando a una niña. Dohu se levanta como puede y furioso le pregunta a Theon por qué él interfiere con los deberes de un compañero. Sin embargo, Theon le responde de forma intimidante, amenazando con mostrarles lo que pasará cuando rompen la ley. Claramente asustados, los arponeros deciden irse, pero Dohu le advierte antes de irse que si sigue estando así, se convertirá en comida para peces. Los días pasaron y Theon le enseña a Kana las cosas que nunca debe olvidar en Busan, explicando que en este lugar es muy diferente
frente a las naves de refugiados, ya que los fuertes devoran a los débiles. La única diferencia es que en Busan se enfrentan a la gente en vez de a los monstruos, por lo que tiene que volverse más fuerte para sobrevivir ahí. Kana le pregunta cómo puede volverse una arponera, lo que toma por sorpresa a Teon, quien le explica que la mayoría de solicitantes terminan fallando. Aún así, ella le asegura que lo hará aunque se mate en el proceso, y que se convertirá en un arponero sin importar lo que pase. Con un semblante siniestro, Kana menciona las palabras que determinarán el rumbo de su vida, declarando en alto que matará a cada uno de los monstruos del mundo entero. Así, poco después se unió a los arponeros, queriendo convertirse en un arponero como Teonma y quedando en deuda con él. Volviendo a la actualidad, luego de varios días, Bota decide buscar trabajo, pero para su mala suerte todos los lugares en los que preguntas lo rechazan, ya sea por ser pequeño o por el simple hecho de ser un refugiado. Cansado de buscar empleo en todos lados sin éxito, el prota se desanima notoriamente, pero pronto su atención se centra en una anciana que se dedicaba a mendigar en el mercado, pidiendo algo de dinero ya que tiene días sin comer. Sin poder evitarlo, Bota se dirige a la abuelita y le da todo lo que tiene encima. La anciana se lo agradece y el niño le dice que no es tanto, pero es todo lo que tiene por el momento. Aún así, le asegura que cuando consiga un trabajo le dará mucho más dinero y la ayudará en todo lo que pueda. La mujer sonríe ante la amabilidad del niño y en muestra de gratitud decide darle unas semillas, explicando que significan esperanza. Bota las acepta con agradecimiento y vuelve con Lita sintiéndose mucho mejor. Estando con su hermana se preocupa al ver que ya han usado la mitad de su dinero solamente en una semana, lo cual resulta ser un problema, pues todos en Busan tienen que pagar impuestos o de lo contrario serán echados. Y a pesar de que el prota quiere pagar sus impuestos, nadie quiere darle trabajo, por lo que no le queda más opción que empezar a reducir la comida que consumen al día. A su hermana no le gusta nada la idea, pero por suerte Kijo los visita y al enterarse de la situación de los niños decide usar sus influencias como funcionario para ayudarlos. Kijo le advierte a Bota que el trabajo al que va a aplicar es un poco peligroso, pero el niño accede a intentarlo con determinación, por lo que poco después ambos se dirigen a la zona más baja de la tubería del piso y se encuentran con el jefe Woron, un plomero veterano de Busan. Este observa la petición de empleo que Kijo le presentó, pero se altera al ver al niño preguntando dónde se supone que va a usar a alguien tan pequeño como él. Aún así, Kijo trata de persuadirlo, mientras Bota hace su mejor esfuerzo para parecer fuerte. Cansado de sus flojos intentos, el jefe accede a darle una oportunidad, alegrando mucho al niño. Kijo de inmediato le advierte a Bota que tendrá que trabajar duro y le recuerda que lo más importante es el dinero, pues aunque las bestias marinas sean las cosas más temibles en el agua, dentro del barco lo que más miedo da es la pobreza. Con esto muy claro, Bota se dirige finalmente a su primer día de trabajo. El objetivo del equipo es intercambiar las tuberías, pero el lugar es un desastre, pues ninguna de las tuberías coinciden con los planos de la nave. El jefe les dice que en ese caso simplemente tienen que hacerlas coincidir y empiezan a trabajar. Poco después le habla a Bota acerca del barco, ya que al parecer tiene 100 años de existencia. Le explica que los humanos construyeron la nave cuando todavía había tierra en el mundo, y que podían incluso hacer naves aún más grandes siendo una sociedad asombrosa. Sin embargo, en aquel entonces nadie pudo impedir que los cometas chocaran, y como consecuencia, los fragmentos de hielo que cayeron a la Tierra después de que el cometa chocara con la Luna ocasionaron que el nivel del mar empezara a subir luego de 70 años de constantes lluvias. A medida que el nivel del mar subía cada vez más rápido, la gente comenzó a construir las naves, y se llamó la Unión de Busan con la esperanza de que volvieran a Busan algún día. Uno de los hombres del equipo comenta que el barco es incluso más viejo que el jefe, quien ha trabajado ahí como plomero por 40 años. Por lo tanto, si no siguen manteniendo la vieja nave, será inevitable que se hunda en poco tiempo. Bota queda asombrado ante la historia y observa al equipo trabajando con esfuerzo para mantener el barco a flote, asegurando un lugar seguro en el que él y su hermana puedan vivir. Esto lo motiva lo suficiente para trabajar con más ganas y asegurarse de que Busan siga flotando. Pero luego de un rato trabajando, Bota se extraña al ver que el piso se está inundando. Segundos después, una de las alcantarillas explota, liberando grandes cantidades de agua. El jefe aparece alarmado preguntando qué está pasando. Uno de los miembros del equipo le explica que la tubería 3 está obstruida, causando que el agua no pueda fluir. De inmediato el jefe ordena que lo desatasque, pero el hombre le contesta que esa tubería está demasiado profunda y tendrá que arrancar todas las demás para llegar a ella. Antes de que puedan seguir discutiendo, otra de las tuberías empieza a vibrar por la fuerte presión, para que poco después explote liberando enormes cantidades de agua. Una de las piezas de la tubería es disparada y golpea contra otra, provocando que explote también. El lugar se llena cada vez más de agua y la situación se vuelve crítica. Durante todo el caos, Lita camina feliz por su casa, emocionada por mostrarle a Bota lo limpio que quedó el lugar luego de que ella limpiara. Pero alguien toca la puerta y por supuesto ella abre sin dudarlo, pensando que se trataba de su hermano. Sin embargo, son 3 arponeros los que se presentan ante ella, incluyendo al mayor Dohu, quien le dice a la niña que se parece mucho a su madre. Lita, inocente, se emociona preguntando si acaso conoce a su mamá. El mayor sonríe maliciosamente y le afirma que la conoció muy bien, aclarando que él es un viejo amigo de su padre. Volviendo con el prota, la situación tan solo empeora y gran parte del lugar
tubería está inundada. El jefe asegura que si el agua llega a la sala de máquinas estarán acabados, por lo que toma su linterna y decide entrar a la tubería. Uno de sus hombres le dice que no puede hacer algo así, ya que su viejo cuerpo no aguantaría. El viejo insiste testarudamente, ordenando que lo empuje si es necesario, pero antes de que pueda decir más, Bota le quita la linterna y con una mirada determinante le dice que lo hará. Ambos hombres quedan desconcertados, pero rápidamente el jefe le advierte que si hace eso morirá, pues no es algo que un novato pueda manejar. Aún así el niño no lo escucha, se coloca sus gafas de buceo y se sumerge al agua, logrando entrar a la tubería a pesar de los reclamos de los demás. Luego de unos segundos, Bota sale de la tubería, llegando a un lugar lleno de incontables entradas de otras cañerías. Esto lo confunde mucho, pues no tiene ni la menor idea de cuál es la tubería que busca y solo encuentra un desorden sin conexión alguna. Por su lado, el jefe piensa en eso, por lo que le ordena a su equipo que tomen herramientas y empiecen a golpear la tubería para guiar al niño. Dicho plan funciona, pues Bota logra recibir la vibración y el ruido de una de las tuberías y se da cuenta de que le están mostrando el camino. El niño avanza y logra conseguir una bolsa de aire que aprovecha para respirar lo suficiente. Luego de recuperar el oxígeno, sigue nadando sin perder tiempo hasta lograr encontrar el problema. Con una barra de hierro logra despejar la basura con éxito, causando que el agua vuelva a fluir con gran fuerza. Sin embargo, un objeto golpea con fuerza la cara del prota, haciendo que este suelte el aire que estaba conteniendo. Sin poder respirar, Bota es inevitablemente arrastrado por la corriente. Mientras tanto, el jefe y el resto del equipo celebran al ver que el agua empieza a bajar, dando a entender que el niño lo logró. Pero pronto sus ánimos se apagan y el lugar queda en un pesado silencio. Con una sensación de terror, el jefe le pregunta cuánto tiempo ha pasado. Uno de los miembros de su equipo verifica su reloj e informa que ha pasado 8 minutos desde que el niño se sumergió. El viejo se queda tenso, observando la tubería, preguntándose si acaso se ha perdido. A los 12 minutos vemos que Bota sale disparado de la tubería, siendo arrastrado hasta el fondo, aún sin poder respirar. Sus ojos se tornan rojizos por la gran falta de oxígeno. Entra en pánico al ver que la salida está muy lejos y no tiene fuerzas para nadar. Bota entra en gran desesperación. Poco después, la falta de aire inevitablemente hace que el niño pierda la conciencia, riéndose ante el hecho de que morirá en ese lugar. A los 18 minutos, el jefe sigue golpeando la tubería desesperadamente con la esperanza de que el niño vuelva. Su equipo permanece callado ante la situación, con expresiones devastadoras y un ambiente tristemente desalentador. Uno de sus compañeros lo detiene poco después y con tristeza le hace saber que ya han pasado 24 minutos. El viejo deja caer la herramienta completamente devastado al escuchar esa información. Nuevamente el lugar queda en silencio y el jefe no puede evitar culparse a sí mismo. Sin embargo, largos minutos después, todos en el lugar quedan atónitos al ver a Bota salir bruscamente de la tubería. El niño jadea desesperadamente por el aire, con los ojos muy rojos, su piel muy pálida y una expresión de terror. Los hombres no pueden creer lo que ven, declarando que el niño estuvo ahí durante 30 minutos enteros. El viejo no duda en abrazarlo fuertemente, haciendo que el niño escupa todo el agua que tragó. Muy aliviado y feliz, le pregunta si acaso encontró una bolsa de aire mientras estaba adentro, cosa que el prota confirma, aclarando que habría muerto de no ser así. Todo el equipo lo felicita y lo anima, muy alegres de que esté bien después de todo. El jefe le dice a Bota que esto es todo lo que necesitaba ver, por lo que le pide que se una a su equipo oficialmente. El protagonista se alegra enormemente de haber conseguido por fin un trabajo, y los demás lo celebran como el nuevo fontanero, aceptándolo de inmediato en el equipo. Esa tarde, Bota compra comida en el mercado y se apresura a volver a casa para contarle todo a su hermana. Cuando llega, abre la puerta con una gran sonrisa, sin embargo se extraña al ver que su hermana estaba sentada en medio de la habitación sin moverse. Preocupado le pregunta a la niña qué es lo que ocurre, pero esta le grita de forma repentina que corra. Antes de que pueda reaccionar, Dohu se lanza hacia él y lo golpea con gran fuerza, tirándolo al suelo. El hombre exclama que realmente se sorprendió al ver su nombre en el informe y que nunca podría olvidar el nombre del hijo primogénito de Teoma. Sin piedad patea al niño que aún estaba en el suelo y comenta que es una lástima que su padre haya muerto por un leviatán, ya que quería matarlo él mismo. Bota se asusta ante la siniestra mirada del arponeo, quien le informa que su padre era realmente un traidor de Busan. Lita intenta ayudar a su hermano, pero es retenida mientras el niño sigue recibiendo terribles patadas. Aún así, Bota defiende a su padre con valor, asegurando que él no era un criminal, sino un arponeo que protegía a otras personas. Dohu se burla de sus palabras, luego su semblante se oscurece y le ordena a los niños que escuchen bien el secreto que su padre nunca quiso que escucharan. Con una mirada desquiciada les revela que la razón por la cual nunca conocieron gente durante los 10 años que estuvieron en el mar fue porque su padre estaba huyendo de ellos. Bota recuerda a su padre, quien siempre les aseguró que no encontraban personas simplemente porque el océano era muy grande. El mayor sonríe al ver el miedo en el niño para después quitarse el guante y mostrarle una mano robótica, explicando que su padre fue el que le hizo eso a pesar de ser su compañero. El hombre entonces exclama que Teoma es un asesino, que mató a incontables arponeos de la Unión de Busan e incitó a una revolución. Bota no hace más que escuchar con terror, abrumado por lo que escucha, pero antes de poder hacer nada es inmovilizado por un arponero. Dohu se acerca peligrosamente, aclarando que alguien tiene que pagar por todos los crímenes de su padre. De su mano salen unas afiladas garras de metal y Lita no puede evitar llorar al ver que el despiadado empieza a lastimar la cara de su hermana.
hermano. La aterradora escena se interrumpe por una ruidosa alarma de emergencia que llama a todos los arponeros a las estaciones de batalla. Cuando salen del lugar a ver qué pasa, encuentran solo caos de ciudadanos corriendo y gritando que están bajo ataque. Do-Hoon no tiene más opción que dejar el lugar, dejando encerrar a los niños y prometiendo que volverá por ellos para hacer de su estancia en Busan un infierno. Lee abraza a su hermana entre lágrimas, aún muy asustada, mientras Bota solo piensa en que deben salir de ahí lo más pronto posible. Por otro lado, Kana se prepara para el ataque, informando a su equipo que la unidad de exploración está siendo atacada por leviatanes. Todo el equipo es lanzado al agua con unas tablas especiales y de inmediato entran en acción. Bloom es el primero en llegar a una de las unidades de exploración que estaban siendo atacadas y no tarda en destrozar a varios monstruos. Al acabar con 5, el barco se despeja y las personas que estaban escondidas salen a agradecerle. El arponeo les advierte que todavía no es seguro que salgan, pero enseguida se distrae al ver que su guante está cubierto con una extraña sustancia verde, al igual que parte de la superficie del barco. Kana y el resto del equipo notan que se trata de moco que los leviatanes excretan e impiden que puedan hacerles daño con los arpones. Los monstruos marinos se juntan e intentan volcar el barco de la unidad de exploración, pero Kana se acerca y logra salvar a un hombre que estaba a punto de ser comido por las bestias. Sin perder tiempo, la albina le ordena a Blune que lleve a la gente a un lugar seguro, mientras tanto ella atraerá a los monstruos. Dicho esto, saca de su equipo un frasco lleno de feromonas especiales que el doctor desarrolló. Con determinación, Kana rompe sin dudar el frasco en su mano. De inmediato los leviatanes concentran toda su atención en ella, y de forma desesperada empiezan a seguirla. Mientras tanto, los hermanos encuentran la forma de escapar a través de unas tuberías, y después de caminar sobre peligrosas alturas logran llegar a una zona segura. Allí ven una multitud exclamando el nombre de Kana y animándola. Al acercarse con curiosidad, se sorprenden mucho al ver que Kana está siendo perseguida por incontables bestias. Por su lado, la albina mantiene la calma a pesar de ver que los leviatanes se acercan cada vez más a ella. Tan solo unos segundos después de ser atacada, Kana le da la señal a su equipo. De inmediato del enorme barco se abren unas compuertas y estas liberan intensas y enormes llamas que rostizan a los leviatanes en segundos. La multitud expectante queda en shock ante la escena, observando cómo la chica permanece de pie frente a las llamas. Segundos después, todos los ciudadanos celebran la victoria exclamando el nombre de Kana. Mientras tanto, el equipo de Kana la mira con aprecio y orgullo y las personas de la unidad de exploración le agradecen por salvarlos. Sin decir nada, Kana sostiene su espada en lo alto, mientras personas de todas partes del inmenso barco la aclaman por su victoria. Bota observa con gran asombro y recuerda las palabras de su padre, quien alguna vez le explicó que los arponeros son guerreros que luchan contra los monstruos para proteger a las personas. Al niño le queda claro que Kana es una verdadera arponera, pero recuerda las palabras de Rojo y se pregunta qué clase de persona era su padre. Tiempo después del desastre, Rojo se enfurece al volver a la casa de los niños y ver que estos desaparecieron, por lo que le ordena a todos los arponeros que los busquen sin importar si tienen que matarlos. Bota corre aterrado junto a su hermana entre la multitud del barco sin tener lugar en donde esconderse. Ambos se encuentran con la escena de unos arponeros intentando llevarse a la anciana que le regaló las semillas a Bota. La pobre abuelita llora y ruega porque la dejen ir, pues está muy enferma, pero los arponeros la ignoran y siguen llevándola a rastras. El prota observa la escena confundido, pero una de las personas de la multitud comenta que la anciana no ha pagado sus impuestos en 3 meses, por lo que la van a echar. Aún más confundido, el niño pregunta a dónde la van a echar, y una mujer le explica que la pondrán en una balsa y la dejarán a la deriva, vulnerable ante los monstruos y la fuerte marea. Un hombre detiene a los arponeros, declarando que él pagará los impuestos de la pobre mujer. La multitud del barco también levanta su voz pidiendo que dejen ir a la anciana. Bota empieza a temblar cuando ve que Rojo aparece en la escena, por lo que se esconde mucho más. El intimidante arponero confronta al hombre que intenta ayudar a la anciana, acusándolo de ir contra las leyes de la Unión de Busan. El mayor le pregunta si acaso piensa seguir pagando los impuestos de la anciana por siempre, lo cual hace dudar al hombre. Con una expresión cruel y despiadada, Rojo asegura que Busan no podrá seguir flotando si está lleno de residentes que ni siquiera pueden pagar sus impuestos. Entonces le pregunta quién será responsable de la anciana por completo, pero la multitud entera se queda en silencio. Bota queda impresionado y recuerda nuevamente las palabras de su padre, dándose cuenta que los arponeros de Busan no protegen a la gente sin dinero. Con lágrimas en sus ojos, Bota finalmente está seguro y sabe con certeza que su padre era una buena persona. La pobre anciana llora cuando el mayor empieza a arrastrarla, pero esta vez nadie se interpone. El despiadado arponero grita enojado ante los lamentos de la anciana, exclamando que el barco está a salvo de los leviatanes y de las tormentas gracias a ellos. Esto es suficiente para enojar al prota, quien sale de la multitud llamándolos mentirosos, exigiendo que suelten a la anciana. La anciana se preocupa e intenta advertirle que no intervenga, pero el niño levanta su voz, exclama que los arponeros tienen que proteger a la gente, pero ellos hacen lo contrario, hiriendo a personas y dejándolas a la deriva. La multitud observa en shock y Bota grita con convicción que echar a una pobre anciana al océano no es la forma de echar a un arponero. Rojo lo golpea completamente enfurecido y lo sigue pateando mientras le dice que no es nadie como para discutir contra el protector de la nave. Lleno de sangre y moretones, Bota exclama que los arponeros no son los protectores de Busan, pues la razón por la que el barco se mantiene a flote es porque todos trabajan duro y los arponeros no protegen a nadie, sino que el pueblo
solo es el que se protege a sí mismo, mientras él se esconde en la nave actuando de forma importante. La multitud queda muy sorprendida ante las palabras del niño, al igual que los demás arponeros, por lo que Doju está enfurecido, pisando la cabeza del niño con fuerza, declarando que es un rebelde al igual que su padre. A pesar de que el prota defiende a su padre, el mayor grita con rabia, asegurando que todos en la nave saben que Teoma era un traidor y asesino. La multitud se sorprende por completo al escuchar eso, muy impactados al saber que los niños son los hijos de Teoma. Lita intenta hacer que Doju suelte a su hermano, pero este aleja a la pequeña niña con un solo golpe. El prota se enfurece y se las arregla para golpear al hombre, lanzándolo lejos con un movimiento y advirtiendo que no vuelva a tocar a su hermana. El mayor se levanta furioso, declarando que ha marcado su sentencia a resistirse y atacarlo a un arponero. Seguidamente apunta al niño con un arma, provocando que este empiece a temblar y que la anciana exclame asustada que los dejen ir. Aún así, Doju no duda en disparar múltiples veces hacia el prota, pero sorpresivamente todas las balas son bloqueadas por la espada de Kana. La chica permanece de pie frente a los niños de forma protectiva, asegurando que los pequeños no han hecho nada malo. Doju la ataca, pero Kana bloquea cada ataque y se defiende, iniciando una pelea en la que claramente ella lo supera. Enojado, el arponero declara que Kana está bajo arresto por traición y todos los arponeros se preparan para el ataque, pero la albina saca su arma y empieza a disparar repentinamente, haciendo que los arponeros se agachen. En segundos logra dispararle al generador de energía, provocando que este explote y todo se quede a oscuras, cosa que aprovecha para huir con los niños y la anciana. Kana noquea a todo el que se interpone en el camino, por lo que en poco tiempo logra llegar a un lugar seguro en donde Kihon los deja esconderse. La albina deja a la anciana con él, informando que hay algo de dinero en su habitación, lo suficiente para ayudarla. La abuelita le agradece a Kana y le sonríe a Bota, dejándole saber que está muy feliz de que los hijos de Teoma sigan vivos. El prota entonces se da cuenta que todas las personas en el barco aprecian a su padre realmente. Kihon le explica que hablar de Teoma solía ser un delito en Busan y que todos están felices de tener la oportunidad de ayudar a sus hijos ahora. Cuando escuchan a los arponeros cerca, Kana sale del lugar con los niños y con ayuda de algunos ciudadanos logran alejarse. Algunos arponeros disparan incluso desde las alturas, pero Kana se encarga de proteger a los niños, llegaron incluso a recibir disparos por ellos. Bota se asusta mucho al ver a la chica tan herida y empieza a llorar, preguntando por qué llega tan lejos por ellos. Aún así, Kana le aclara que simplemente está pagando una vieja deuda, por lo que no tienen que lamentar sus heridas. Al recordar a Teon, decide compartir las palabras que él le dijo un día, y le explica a Bota que los débiles son devorados en este mundo, por lo que si quiere sobrevivir tiene que hacerse más fuerte. Pronto son rodeados por arponeros, pero aún lastimada, Kana se levanta decidida a proteger a los niños, con gran determinación y una voz hostil que logra incluso intimidar a sus enemigos. Kana le dice a los niños que se dirija a un bote cercano a través de una grúa, pues deben dejar el lugar en dicho bote. Los niños corren mientras ella se queda a luchar con los arponeros con una gran habilidad y fuerza. En poco tiempo logra despistar a los hombres con rápidos movimientos y ágilmente noquea a la mayoría de ellos, dejando a los que quedan muy asustados y jurando que la chica no es humana. Doju se burla de ver que no mató a ninguno, asegurando que con esa determinación no podrá salvar a nadie. Kana entonces cambia su postura de batalla y declara que en ese caso luchará contra él como si fuera una de esas bestias. Esto es suficiente para que los demás arponeros decidan quedarse afuera de la batalla completamente aterrados. Por otro lado, el mayor se enoja y se lanza contra ella, iniciando una peligrosa pelea. El hombre se ríe al notar que la chica está debilitada, pero Kana toma estos segundos de distracción para realizar un ataque tan rápido que ni lo deja reaccionar. Sorprendido, Doju escupe sangre con múltiples heridas a través de todo su cuerpo. Kana lo mira de forma despectiva e intimidante, ordenando que se levante, pues con esa determinación no podrá proteger a nadie. Doju se enoja al escuchar sus propias palabras siendo usadas por la chica, por lo que se lanza aún más enojado. Aún así, en pocos minutos Kana no tiene dificultades para terminar con los arponeros restantes, incluyendo a Doju, a quien incluso le arranca la mano. Derrotado y apenas consciente, Doju la desprecia y se burla de ella, revelando que fue un error dejar a los niños solos, pues sus hombres ya sabían lo del barco que escondieron, por lo que ya están ahí esperándolos. Kana se alarma ante sus palabras, por lo que no pierde más tiempo y empieza a correr, dejando al desquiciado arponero riéndose ruidosamente. Rápidamente la chica llega a la grúa, donde encuentra a los niños sanos y a salvos, que anteriormente lograron deshacerse de un arponero tirándola al agua. Bota le advierte a Kana que hay un leviatán en el agua, pues él y Lita vieron cómo se comió al arponero anteriormente. La albina les asegura que ella se encargará de eso, pero antes de que puedan saltar al barco, una de las compuertas de la nave se abre y el barco que se suponía que los ayudaría a escapar explota en pedazos. Doju se muestra con otros arponeros y pronto todos empiezan a disparar. Kana protege a los niños con su cuerpo, pero inevitablemente los tres caen al agua. Sin embargo, en las profundidades un submarino aparece, mostrando al equipo de Kana quienes la estaban esperando. Con todos en Busan dándolos por muertos, Kana y los niños son salvados, quedando libres finalmente. 4 años después, en un lugar llamado Puerto Oasis, Bota, ahora con 17 años de edad, porta la espada de su padre siendo mucho más fuerte que antes.